Muy bien, les agradezco mucho. Sí, pueden confirmar, si pueden observar la pantalla completa. Sí, sí se ve. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Pues nuevamente un placer saludarlas, disfrutar de esta sesión de trabajo donde vamos a hablar sobre equidad, donde vamos a hablar sobre inclusión en este taller. Y que bueno, espero que desde nuestra primera sesión lo hayan podido disfrutar. ¿Qué recordamos? ¿Qué podemos recuperar? Tal vez antes de poner esta presentación, podríamos tratar de recuperar algunas ideas de la sesión pasada. Maestra Mara, ¿qué nos puede compartir de esta primera reflexión que tuvimos? Adelante, por favor. Bueno, pues sí nos queda como que un panorama un poquito más amplio. Hablamos de lo que es la inclusión, de lo que es la equidad. Pues yo me di a la idea es como profundizar sobre el tema, porque a veces tenemos a lo mejor ideas erróneas. Y pues es como para ver qué plan podemos hacer nosotros, ¿no? Como qué plan de intervención, tener más aprendizaje sobre este tema, sobre este taller. Y la verdad a mí me pareció muy, muy bueno. Sí, me divertí incluso porque mi amiguita me dijo, somos bien poquitos, pero no pensé que tan poquitos. Entonces, ¿qué cree, doctor? Que dijo amiga, la voy a ventanear. Dice, a ver si no nos pregunta. ¿Cómo no nos iba a preguntar? No se preocupe, no se preocupe. Muy bien, muy bien, muy bien, maestra. Somos inclusivos, somos inclusivos. Muchas gracias por compartirnos y por recordar estas primeras ideas. Maestra Marisabel, ¿algo más que usted desee sumar a esta primera reflexión con la que comenzamos el taller? Pues yo me quedo con una frase o una idea que inclusión sea ejemplo de transformación y donde el alumno puede respetarse como ser humano. De todo lo que estuvimos viendo y pues no solamente sino transformarnos nosotros como docentes para poder brindar una mejor calidad a todas las personas. Claro, claro. Esta parte que usted está comentando es sumamente interesante. El tener una perspectiva de la educación inclusiva implica una transformación, implica un cambio en la manera de pensar y es un cambio profundo, porque en muchas ocasiones, más en la actualidad, eh, hemos observado como estos dos términos, estos dos conceptos que dan nombre a nuestro taller, equidad e inclusión, aparecieron desde el modelo educativo pasado. Y cuando hablamos de la nueva escuela mexicana y nos centramos en un concepto muy especial, que es la educación para el bienestar, nuevamente aparecen. Sin embargo, es muy diferente pasar de ese discurso pedagógico a pasar finalmente a las acciones, a emprender acciones reales en el salón de clase. Y muy probablemente ese es el gran reto al que se enfrenta la educación, tanto pública como privada. Ese es el reto al que nos enfrentamos las maestras y los maestros. Y finalmente el reto al que se enfrenta nuestra sociedad. ¿Cómo pasar? Creo que hemos logrado un paso importante. Hemos pasado a no conocer, a finalmente poder al menos construir un discurso pedagógico. Ya hablamos de inclusión, ya hablamos de igualdad, ya hablamos de equidad, pero ahora necesitamos ese segundo paso, que es poder pasar del discurso a las acciones, a los hechos, a que no quede solamente en las palabras, a no confundir que inclusión es simplemente poner una rampa en una escuela, a no confundir a que somos una ciudad inclusiva si en cada esquina ponemos una rampa y decimos, ya nos hemos transformado y somos inclusivos como sociedad. No, la rampa es una herramienta, es un elemento importante, pero es solamente uno de muchos elementos.
La inclusión va mucho más allá y particularmente la inclusión se acerca mucho más a una noción de cultura, no solamente de instrumentos, sino a una noción que construimos desde la sociedad y que forma parte de nuestra cultura. Y que desde luego sabemos que para poder hacer una transformación cultural, para poder transformar la manera en la que nosotros pensamos, desde luego que nosotros necesitamos de ese proceso de transformación. Y claro, ese proceso nosotros estamos proponiendo y creo que nos hemos dado cuenta que será difícil que ocurra desde la política. Los funcionarios, los gobernantes, en la mayoría de los casos no están interesados en ese proceso de transformación. Será muy difícil que este proceso de transformación inclusive venga desde la religión o desde la ideología. Estamos proponiendo que este proceso venga desde el salón de clase, desde un espacio mucho más neutral, desde un espacio donde el principal principio sea el respeto a la diversidad y el respeto a las diferentes maneras de ser, de pensar, de hacer de cada uno de los elementos de la comunidad educativa. Desde los maestros, desde los directores, desde los alumnos, desde los padres de familia. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo construimos prácticas inclusivas? ¿O a qué es a lo que nosotros llamamos prácticas inclusivas? Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de estas prácticas inclusivas, pero además de eso, vamos a pasar de las prácticas inclusivas a hablar cómo nosotros podemos ver la educación desde una mirada inclusiva y desde una mirada que busque, desde luego, el respeto a la diversidad. Bueno, entonces voy a permitirme utilizar esta presentación, ahora sí, ya que hemos recuperado algunas ideas de las que tratamos la sesión de clase. Entonces, nuevamente les agradezco mucho si generosamente me confirman si ya pueden observar esta nota. ¿Ya se puede observar? Sí, ya se ve. Perfecto. Entonces, aquí tenemos 4 elementos interesantes, 4 maneras de ejercer una práctica inclusiva. De hecho, todas son muy diferentes y todas son complementarias, todas contribuyen a que podamos ir transformando el salón de clase en ese espacio inclusivo. El primero, como ustedes pueden observar, consiste en enfrentar a esas barreras de aprendizaje y participación, a esas barreras a las que se enfrentan nuestros estudiantes y que de hecho comentábamos en la sesión pasada, que inclusive la manera en la que nosotros nos expresamos, la manera en la cual nosotros construimos nuestro lenguaje, incluso. El segundo punto son los apoyos. El tercero es el diseño universal de aprendizaje, el DUA. Y finalmente, el cuarto punto, los ajustes razonables. Bueno, vamos a dialogar entonces sobre ello. Y en primera instancia, me remito a esta idea de las barreras para el aprendizaje y la participación. Este concepto de BAP cambia un enfoque que ya teníamos, que proviene un poco de la educación especial, que proviene un poco inclusive de cuando hablábamos de aquella educación integral, que hoy en día buscamos que este término integral pueda ser reemplazado, pueda ser sustituido por el de educación inclusiva. Nos estamos refiriendo, pues, a los estudiantes con necesidades educativas especiales. ¿Y por qué? Porque cuando utilizamos este término, estudiantes con necesidades educativas especiales, estamos en cierta medida admitiendo la idea de que las dificultades educativas surgen de la interacción con las personas. De que entonces los recursos educativos, el currículum, las condiciones físicas del espacio, entre otros, no son los que generan estas barreras. Es decir, estamos hablando de que es importante inclusive utilizar la terminología adecuada. En lugar de decir el alumno que tiene necesidades educativas especiales, estamos hablando del alumno que enfrenta barreras para el aprendizaje y la participación.
Y alguien diría, ¿y qué tan importante es el lenguaje? Pues el lenguaje es muy importante, porque en la primera manera de expresarlo, estamos atribuyendo, estamos dándole el atributo de necesidad educativa especial al alumno. Y no estamos dándonos cuenta de que es el contexto el que tiene que adecuarse y no el alumno. Entonces, estas frases que a veces utilizamos cuando el alumno tiene necesidades educativas especiales, o de mi alumno tiene BAP, es decir, barreras para el aprendizaje y la participación, o los estudiantes que tienen barreras para el aprendizaje y la participación, lo que buscamos es hablar justamente de mejor forma, hablar en este sentido de los alumnos que enfrentan, de hablar de las niñas, de los niños que experimentan barreras y obstaculizan su aprendizaje y finalmente su participación en la escuela. Ahora, estas barreras para el aprendizaje y la participación pueden ser de diferentes maneras, ¿sí? El primer tipo les llamamos actitudinales. Y nos referimos a las actitudinales, que son aquellas que están relacionadas con la actitud de rechazo, de segregación, de exclusión, inclusive también, ¿por qué no mencionar?, de actitudes sobreprotectoras de todos los actores, de la familia, de los maestros, de los directivos, también de los compañeros que están en el salón de clase y que interactúan con los estudiantes. Sí, porque así como afecta el rechazo, así como afecta la segregación o la exclusión, también manifestar actitudes sobreprotectoras afecta el desarrollo mismo de los estudiantes. El segundo tipo de barreras son las pedagógicas. Estas barreras pedagógicas que particularmente van a tener en común la concepción que tienen los educadores, las maestras y los maestros, sobre cuáles deben de ser las acciones de enseñanza, las prácticas de aprendizaje, que en muchas ocasiones, particularmente para los alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje y para la participación, no corresponden ni al ritmo ni al estilo de aprendizaje del alumno. Y finalmente, también tenemos las barreras de organización. Estas barreras de organización que se refieren al orden, a la estabilidad de esas rutinas de trabajo, a inclusive la aplicación de las normas y la distribución del espacio y el mobiliario. Bueno, entonces, ahí tenemos el primer aspecto que tenemos que considerar en transformar, en considerar cuando hablamos justamente de educación inclusiva. Considerar estas barreras para el aprendizaje y la participación, tanto actitudinales como pedagógicas, como también de organización. Podemos observar cómo, particularmente en de organización, ha sido el tipo de barrera más utilizado, más considerado por parte de las autoridades educativas. En distintas escuelas se ha preocupado por el orden, por las rutinas de trabajo, por la distribución del espacio, por tener mobiliario adecuado. Y claro, esto es un gran paso, pero nos damos cuenta que no es suficiente, porque hace falta, desde luego, poder atender estas barreras actitudinales y estas barreras pedagógicas. El segundo punto tiene que ver con los apoyos. Y bueno, podemos entender como apoyos todas esas acciones que lo que buscan finalmente es aumentar la capacidad de una escuela para poder dar respuesta a esa diversidad de alumnado que tiene. A esa diversidad de alumnado que tienen y de las situaciones a momentos que viven. Por otro lado, el darnos cuenta que el elegir los apoyos adecuados abarcan no solamente un aspecto en la vida de nuestros alumnos, sino que pueden abarcar varios de ellos. Tercero, que deben de fomentar la participación, buscando condiciones de igualdad y, desde luego, los contextos muy diferenciados que viven y que experimentan nuestros estudiantes. Cuarto,
la mejora de los procesos de enseñanza y el aprendizaje, siempre con una orientación inclusiva, que además, desde esta perspectiva, ya de inicio son actividades de apoyo. Ahora, estos apoyos implican a todo el personal, tanto a los estudiantes como a las familias, porque es un trabajo de colaboración, es un trabajo de equipo. Ahora, podemos decir que también hablamos de apoyo cuando los maestros, las maestras planifican y además evalúan los aprendizajes teniendo en cuenta a todos los estudiantes. Y de hecho, a esto comúnmente le llamamos una aplicación del diseño universal de aprendizaje. Bueno, pero entonces, ¿a qué tipos de apoyos estamos haciendo referencia? Pues apoyos que incluyan, por ejemplo, si tenemos discapacidad intelectual, materiales concretos, textos en lectura fácil. Si tenemos discapacidad auditiva, lengua de señas mexicana, auriculares, implantes cocleares. Si tenemos discapacidad motriz, sillas adaptadas o rampas. Si tenemos discapacidad visual, textos en sistema, braille, macrotipo, bastones, el ábaco de Cramer, el perro guía. Si tenemos trastornos del espectro autista, pues hay que considerar experiencias de aprendizaje en contextos más naturales, considerar el uso de las secuencias, los accesorios de protección sensorial y desde luego el uso también de pictogramas. Muy bien. Bueno, ahí tenemos entonces el segundo. Pasamos a este tercer punto. Y este tercer punto tiene que ver con el diseño universal de aprendizaje. Ahí tenemos otro ejemplo de una práctica inclusiva. Estamos hablando entonces ahora del diseño de materiales y de actividades didácticas que permitan que los objetivos de aprendizaje puedan ser alcanzados por todos los alumnos independientemente de sus capacidades. ¿Qué aplicamos ahí? Pues la elaboración del currículo para que pueda ser flexible y desde luego para que se pueda enfocar en los objetivos, en los contenidos, en los materiales y en la evaluación y que estos puedan estar dirigidos a todos. Hay tres principios fundamentales a considerar en este diseño universal para el aprendizaje. El primero es el poder contar con múltiples medios de representación. ¿El qué del aprendizaje? El poder contar con múltiples medios de acción y de expresión, el cómo del aprendizaje, y el poder finalmente considerar múltiples medios de compromiso, el porqué del aprendizaje. Bueno, entonces, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos con ello, por ejemplo? Nos referimos, en el primer principio, el poder proporcionar múltiples formas de representación, el considerar justamente que en el salón de clase se aprende de diversas maneras y que lo que debemos buscar es justamente facilitar el acceso al aprendizaje y a la comprensión. ¿Sí? Por ejemplo, nuestros alumnos que son sordos, el que podamos utilizar dibujos para explicarles, ya que la vía auditiva recibe poca o nula información. En alumnos ciegos, que podamos usar frases como te voy a explicar cómo se ve en esta imagen. Es decir, lo importante es que se le describa verbalmente lo que alguien más puede observar, que se les pueda facilitar conocer o comprender algo cuando lo palpan, cuando lo moldean o cuando lo ven. Para los alumnos con discapacidad intelectual o el trastorno del espectro autista, pues ahí hay que procurar tener pocos distractores. Utilizar un texto, un dibujo más simple, algo que les permita centrar su atención en un solo tema, sin que esto se pueda traducir en empobrecimiento de sus estudios. Por ejemplo, para los alumnos con actitudes sobresalientes, podemos sugerir diferentes opciones de información. Usted puede investigar más en libros, en internet, en exposiciones, decirle dónde buscar. Ahí justamente podemos aprovechar ese interés, estas habilidades que tienen estos alumnos para poder detonar muchos aprendizajes. Pero bueno, este es el primer principio. Con respecto al segundo principio, pues también tenemos que buscar múltiples formas de
de acción y de expresión. Es decir, debemos de utilizar diferentes modalidades, diferentes herramientas para el apoyo de nuestros alumnos, de tal manera que permitan la expresión, que permitan la fluidez de la comunicación del alumno. ¿Sí? Es decir, el alumno puede, por ejemplo, un alumno con discapacidad motriz, puede utilizar un tablero de comunicación, puede utilizar algún tipo de software. Un alumno sordo puede utilizar el lenguaje de señas mexicana para expresarse. Un alumno con actitudes sobresalientes puede solicitar que se elaboren tareas que impliquen un reto más profundo para los alumnos. Elaborar ensayos, dibujos, exposiciones. Hay que promover para ello la autoevaluación. Hay que promover que los propios alumnos puedan monitorear sus avances y que desde luego a través de ese medio podamos ofrecerles retroalimentación. Y hay que emplear diferentes tipos de evaluación. Evaluaciones diagnósticas para poder identificar sus fortalezas, sus debilidades. Evaluaciones formativas para poder dar seguimiento al proceso de aprendizaje, para poder proporcionar apoyo cuando se es necesario. Y desde luego sumativas para poder valorar los resultados finales, para que puedan ellos valorar los procesos y los logros que ellos mismos van alcanzando. Y desde luego hay que utilizar diferentes instrumentos de evaluación. Las guías de observación, la rúbrica, los portafolios, los diarios de clase, las pruebas orales, las pruebas escritas, las listas de cotejo, etc. Hay que utilizar una gran variedad. Y desde luego, el tercer principio de este diseño universal para el aprendizaje, que es el poder proporcionar múltiples formas de motivación. Hay que considerar las preferencias, los intereses que tienen los alumnos para poder variar, para poder captar su atención, para poder en gran medida incorporarlos, para poder incluirlos en nuestra clase, que ellos se sientan motivados, que se sientan interesados, que disfruten nuestra clase. Y de esta manera podamos mantener su esfuerzo, su persistencia. Y claro, esto involucra también otros aspectos muy importantes. No solamente la motivación como un elemento importante para desarrollar la cognición en nuestros estudiantes, sino también para poder contribuir al desarrollo de su persona. Esto es, que puedan desarrollar actitudes, que puedan regular sus emociones y sus motivaciones. Y bueno, un cuarto punto importante, son los ajustes razonables. ¿Cuáles son estos ajustes razonables? Pues nos estamos en esta ocasión mencionando de estas modificaciones, de estas adaptaciones necesarias y además adecuadas, que no imponen una carga que sea desproporcionada, que sea indebida, sino que los utilizamos para poder garantizar ese goce, ese ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones. Ahora, no siempre es posible diseñar, no siempre es posible que todos los productos, que todos los servicios puedan ser utilizados por todo el mundo, pero además que puedan ser útiles en el mismo momento o en igualdad de circunstancias. Los ajustes razonables son esas medidas específicas que lo que buscan es poder dar accesibilidad a todos los estudiantes que participan. ¿Qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es poder garantizar la igualdad de oportunidades para todos nuestros estudiantes. Bueno, ¿qué requiere ello? Pues esto requiere, por un lado, cuando nosotros llevamos a cabo nuestras actividades, dar más tiempo de respuesta. Hacer demostraciones de las actividades que vamos a realizar. Por ejemplo, fomentar la lectura en voz alta. Ubicar al alumno en un lugar estratégico, de tal manera que facilite su participación. Puede ser adelante en el salón, de acuerdo a la actividad que se va a realizar, a veces cerca, a veces lejos de los estímulos visuales, a veces cerca a la ventana, a veces lejos. Promover el contacto visual. Esto es sumamente importante. El poder hablar de frente, el poder solicitar que miren nuestros ojos cuando estamos hablando, si así lo permite. El poder utilizar señas, el poder usar símbolos para representar una actividad. El poder cambiar de posición, estar
a veces en la mesa, a veces de pie, a veces acostados, a veces sentados, disfrutando de la clase, disfrutando de las actividades, y estos cambios nos permiten facilitar sus periodos de atención. Promover el uso de audios, de tal manera que estos permitan representar los contenidos, y desde luego utilizar opciones de evaluación como la evaluación oral en el momento en que se van a evaluar a todos los estudiantes. ¿Qué materiales podemos utilizar para poder hacer estos ajustes? Bueno, hay una gran variedad de estos materiales. Podemos usar braille en los materiales didácticos, podemos usar contrastes en los materiales, utilizar, por ejemplo, el plato de un color diferente al de la clase, si es amarillo, si es rojo, si es blanco, si es negro, si es verde, si es azul, si son tonos claros con tonos fuertes. El poder adaptar algunos materiales y espacios con texturas, el poder hacer adaptaciones en el mobiliario para poder favorecer la independencia, la autonomía del estudiante, el delinear guías de apoyo en relieve, el usar letras, por ejemplo, de macrotipo, el uso de lupas para poder ampliar la imagen, el hacer adaptaciones en los lápices, en las tijeras, para que pueda ser más fácil sonarlo, el poder hacer adaptaciones en algunas prendas de vestir, el intervento, botones grandes, anillas en cremalleras, el poder construir tableros o agendas visuales de anticipación de las rutinas o de las actividades, el usar objetos de referencia que le anticipen al niño qué va a suceder, el usar diccionarios para la comprensión de emociones o situaciones de doble sentido. En caso, por ejemplo, de dar alimentación, el poder usar vasos con manijas de diferentes formas, cubiertos con el mango encruzado, platos antideslizantes, etc. Entonces, todos estos aspectos materiales hay que considerarlos para que nuestros ajustes, para que el espacio se convierta en un espacio donde todos puedan aprender, donde todos puedan disfrutar. Con respecto a los espacios, podemos hablar de contrastes visuales en las ventanas, de puertas de un color diferente al del marco, de señalizaciones de los elementos de espacio, de usar focos o de estímulos de luz en el espacio. En la comunicación, por ejemplo, el uso de sistemas aumentativos, alternativos, el uso de gráficos, fotografías, dibujos, pictogramas, palabras, letras. Los gestos, la mímica también es muy importante. Los tableros de comunicación con el alfabeto, con fotografías. También los sintetizadores de voz, que pueden ser, por ejemplo, tanto hechos a mano como también de producto de la tecnología. Y bueno, un elemento fundamental, desde luego, son las adaptaciones curriculares. ¿Cuáles son estas adaptaciones curriculares? Pues son todos los ajustes, todas las modificaciones que se van efectuando en los diferentes elementos del currículo. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de que nuestros alumnos desarrollen un aprendizaje profundo, un aprendizaje esperado, un aprendizaje significativo. Entonces, hay que valorar varios aspectos. Por ejemplo, las secuencias de contenidos de las distintas áreas, los criterios de evaluación, las actividades de enseñanza y aprendizaje, las ayudas personales y materiales que sean desarrolladas para un alumno con el fin de que estos puedan responder a sus necesidades. ¿Cuáles son entonces algunos de los principios claves para poder hablar de una aula diversificada? Pues por una parte, que el profesor sabe lo que es importante de cada tema, que el profesor comprende y aprecia las diferencias de los estudiantes y que construye a partir de ellas, que la evaluación e instrucción son inseparables, que el profesor, que las maestras y los maestros pueden ajustar los contenidos, los procedimientos y resultado justamente a la preparación de los estudiantes, a sus intereses y a su perfil de aprendizaje. Todos los estudiantes llevan a cabo un trabajo digno. Esto es sumamente importante. Los estudiantes, los profesores colaboran en la enseñanza. Y claro, las metas del aula diversificada son el máximo crecimiento y éxito individual. No buscamos compararnos con los demás, buscamos crecer nosotros. Y claro, un aspecto muy importante, como lo dice muy bien Carol Tomlinson, por cierto que tiene un texto que se llama El aula diversificada, que recomiendo ampliamente
poder revisar, y es que la flexibilidad es el sello muy particular, muy especial de un aula diversificada. Entonces, el poder realizar prácticas inclusivas, considerando estas barreras para el aprendizaje y la participación, los apoyos, el diseño universal del aprendizaje y los ajustes razonables, pues nos permiten desarrollar una educación que se ocupa de las necesidades de todos los alumnos. Ahora, para uno con aprendizaje más lento, significa entonces ofrecerle apoyos para poder avanzar a un ritmo que le permita lograr aprendizajes. Como lo dice muy bien nuestro amigo David Bueno, todos podemos aprender. Todos aprendemos. Un niño o un joven, simplemente al formar parte de un contexto dado, aprende. Pero si nosotros creamos el contexto adecuado, si hacemos que el salón de clases se convierta en ese contexto adecuado, adaptado para ello, puede aprender mucho mejor. Entonces, para el aprendizaje, para el alumno con actitudes sobresalientes, lo que esto significa también es la oportunidad de poder avanzar tan lejos como a él le sea posible. Ahora, no se trata en este sentido de ofrecer lo mismo a todos los estudiantes, sino más bien el poder proporcionar a cada uno de ellos lo que necesita, de una manera diferenciada, para que cada uno de ellos alcance los niveles educativos que correspondan a sus propios potenciales de aprendizaje. Se trata, pues, de poder ofrecer una escuela para todos y para cada uno con el fin de formar los mejores seres humanos, los mejores guerreros. Ahora, ¿para qué esto es necesario en estrategia? ¿Por qué hablamos de estrategias? Pues hablamos de estrategias porque lo que buscamos es favorecer que las escuelas de educación básica, que las escuelas de educación media superior, que las escuelas de educación superior puedan transitar de una educación cada vez más inclusiva. ¿Con base a qué? Con base, en primera instancia, a un diagnóstico, con base a una ruta de trabajo por la escuela y además con base al intercambio de experiencias entre las diferentes escuelas. Estrategia, entonces, se fundamenta en las dimensiones de una educación inclusiva, pero también de una cultura de políticas y de prácticas inclusivas. Es decir, no podemos hacerlo solos. La escuela no puede hacerlo sola. Necesita del apoyo, de la participación de todos los sectores, de la sociedad. Es decir, necesitamos entonces que esta práctica, que esto que buscamos desarrollar en las escuelas de educación básica, requiere de diferentes dimensiones de la educación inclusiva. Por un lado, a nivel sociedad, a nivel comunidad, el poder establecer políticas inclusivas, el poder crear culturas inclusivas para finalmente desarrollar prácticas inclusivas. Me gustaría entonces, en primera instancia, parar en este punto esta presentación, para seguir dialogando ahora un poquito más sobre la idea de inclusión, pero me detengo un poquito acá y les pregunto sobre su opinión, sobre si tenemos alguna duda, sobre si tenemos algún comentario hasta este punto. Maestra Mara, maestra María Isabel, a sus órdenes. Pues no, yo hasta ahorita más bien como que pues reflexiono. Yo tuve la experiencia en una primaria, doctor, estuve a cargo de 2 niños con parálisis y siempre se trató de incluirlos en todo. No tanto no iban al ritmo de los demás niños,
pero a ellos se les trataba de una manera, pues motivarlos, pues a que nunca dejaran pues de aprender, o sea, a su manera, a su ritmo. Y me quedo con la satisfacción a la mejor de que muchas personas o entre ellos a veces nos topamos con los padres de familia como diciendo, ay, ¿cómo va a participar ese niño y va a echar a perder el festival o el bailecito de los demás niños? A veces solía pasar a 2, 3 mamás por ahí, pero era tanta ya después como ver las caritas de los niños ya, o sea, adaptándose y participando al igual y a la par de todos los niños. Entonces, a lo mejor pues no tenía yo, ¿cómo le digo? Pues ahorita ya hay más cosas y sí estuvimos yéndonos al CRI y nos capacitaban para con los niños, pero más que nada yo repito, pienso que a veces es en nosotros mismos o en los mismos papás para fomentar a los demás niños la aceptación y la inclusión de toda la sociedad, pues, incluir. Muchísimas gracias, maestra Marisabel, le agradezco mucho. En efecto, ese es el gran. Ahora, de esta reflexión podemos tomar algunos elementos de utilidad que no solamente aparecieron en el modelo de los aprendizajes claves, este modelo del gobierno mexicano pasado, sino que varios de ellos se retoman desde la perspectiva de la nueva escuela mexicana. Entonces, me permito presentar a ustedes esta lámina que nos habla un poquito sobre cómo en la nueva escuela mexicana se van articulando diversos ejes. Esto que llamamos los 7 ejes de la educación básica. Ahí hablamos de inclusión, de pensamiento crítico, de interculturalidad crítica, de igualdad de género, de fomento a la lectura y a la escritura, de educación estética, de vida saludable. Pero si ponemos atención, hay una conexión natural. Aparece inmediatamente inclusión, interculturalidad crítica, igualdad de género. Estos 3 elementos fundamentales para poder hablar de la inclusión, para poder hablar de la igualdad, para poder hablar entonces de que el perfil de una educación de calidad, de una educación de excelencia, de una educación que busque el desarrollo del ser humano, que se plantee la necesidad fundamental de valorar la dignidad y la condición humana, debe de considerar la inclusión, debe de considerar la igualdad de género y el respeto a la diversidad, pero también debe de considerar el respeto a la diferencia cultural, el darnos cuenta que hay muchas formas de vivir, que hay muchas formas de pensar, y la inclusión también consiste en respetar la diversidad, en respetar las maneras distintas de ser del ser humano. Entonces, de estos 7 ejes de la educación básica, observemos, por favor, que 3 de ellos están directamente conectados con la inclusión y con la equidad. El eje 1, que es inclusión, el eje 3, que es interculturalidad crítica, y el eje 4, que es igualdad. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en estas 2 sesiones muy breves, en estas 2 sesiones siento como que han pasado muy, muy rápido, pero al mismo tiempo espero que hayan podido disfrutar de los comentarios.
Yo les agradezco mucho que hayan participado en este taller. Y bueno, quedo pendiente en este espacio, una vez concluido este material a desarrollar, de si tenemos dudas, de si tenemos preguntas. Adelante, por favor. Amiga, me estás haciendo reír, no sé qué te siento así. ¿Qué cree que? No, yo me quedo se me queda como que más claro el tema, pero también me quedo con el compromiso de que tenemos que seguir, pues reforzando todos estos conocimientos y no nada más eso. Creo que tenemos que reflexionar sobre nuestra práctica docente y llevarlo a cabo. O sea, realmente llevarlo a cabo, que sí es complicado porque pues a lo mejor cuando somos unitarias, biodocentes, pues a lo mejor se nos facilita un poquito, ¿no? Porque ahí podemos hacer lo que nosotros queramos, por así decirlo. Entonces, si nosotros queremos seguir como que elevando nuestra potencialidad como maestros, pues lo vamos a poder hacer. Muchas veces encontramos las mismas trabas en nuestro centro de trabajo con compañeros y me quedo también con que, pues no nada más es poner puras rampas, ni tampoco poner nada más o quitar exceso de estimulación para los niños, por ejemplo, autistas, sino que tenemos que buscar más herramientas que nos hagan concientizar y sobre todo también trabajar la cultura de, de hacerlo con los papás, de hacerlo que reflexionen, no nada más con ellos, porque, por ejemplo, yo sí les digo a los niños, tengo un niñito que tiene algunos problemitas y platico con ellos y les digo, miren, ¿saben qué? Con el niño tenemos que ser así, asá, bla, 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 ¿no? Pero muchas veces no lo hacemos con los papás. Muchas veces nada más lo trabajamos con los niños. Entonces, yo creo que tenemos que hacer como que a lo mejor una conferencia o una plática para que ellos lo entiendan, porque por ejemplo, a veces me pasó que el niño le dio un golpe mal a otro niñito sin querer y la mamá pues se enojó y no entienden, o sea, las otras mamás no entienden que el niño tiene otra condición y que a lo mejor no golpeó al niño queriendo, lo hizo inconscientemente, pero ellas no lo entienden, entonces tienen que tener esa cultura, esa tolerancia y, y que entiendan también que pudo haber sido su hijo. Entonces yo me quedo con el compromiso de, pues, de seguirle echando ganas, que sí es complicado porque ahorita que estaba escuchando y leyendo todo lo que nos decía que tenemos que planear, que bueno, ya lo hacemos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si nos metemos en el caso de que si tenemos algún caso de niños que tienen que usar el braille, y yo digo, ups, pues tengo que estudiar, porque ¿cómo le voy a hacer? O que el lenguaje de señas, pues igual también. Y muchas veces también el miedo, pues es otra barrera. Muchísimas gracias, maestra Mara. Muchas gracias por compartirnos. En efecto, nos queda un reto sumamente importante. Pasar del discurso a la práctica. Pasar de la conceptualización, de la sensibilización a las acciones. Y ese seguramente será el reto interesante. Me anoto para su escuela. Puedo dar una plática virtual. Me anoto para sus escuelas. Invítenme, lo haremos con mucho gusto con sus padres de familia. Sin ningún costo. Será un gran placer. Ustedes nada más nos comentan qué Ok, fechas. ok. Sí, es Ma- muy interesante eso y ojalá, ¿verdad? Que todos tuvieran la posibilidad y que todos quisieran, sobre todo, porque muchas veces claro. pues los papás también se niegan. Pero sí, yo lo comento y ya regresando de vacaciones. Muy bien. Perfecto. Nos ponemos un poco más de trabajo y de tareas. Maestra Marisabel, una reflexión antes de cerrar esta sesión.
Pues tenemos un compromiso y un reto muy grande, maestro, doctor, llevarlo a la práctica, sobre todo. Bueno, he tratado de meterlo, igual a lo mejor no de la mejor manera, pero pues ahora prepararme y seguir pues seguir estudiando y sobre todo esto, pues, como dice usted, de reflexionarlo, pero en acciones. Y ahorita se me venía en la mente lo del PEMSE. Pues hay cosas pues que vienen que uno está programando, está diseñando de actividades, y luego ahorita se me vinieron algunas cosas, entonces ya es como más, ya cosa mental de que tengo que hacer más cosas. Yo estoy en la zona, ya hemos estado con usted en otras ocasiones, soy compañera de Elba, en la zona de Marabatío. Perfecto, en Marabatío, claro. Ya nos También ha usted, visitado maestra, a nosotros. también usted, maestra Mara, está en esa región, ¿verdad? ¿No? En ¿Dónde está usted? Ocampo, Yo estoy en Ocampo. En Ocampo y Marabatío. Bueno, pero es Michoacán, Michoacán es bonito siempre. sí. Yo ahora Así estoy es. en el estado de Hidalgo. Más o menos de donde ustedes están, estoy como unas 10 horas de distancia. Ah, poquito. Pero